Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Sean bienvenidos a su programa Buenos días, Señor, este tiempo de meditación que hacemos cada mañana para sumergirnos en la palabra de Dios, para alimentarnos de ella y para extraer de ella las verdades que alimentan nuestras vidas y nuestros corazones. Quiero invitarles, antes de iniciar la meditación del día de hoy, como siempre, como todas las mañanas, invitarle a que escuche este audio hasta el final, a que le dé me gusta al contenido, es muy valioso para nosotros. Invitarle también a que se suscriba a nuestro canal para que usted pueda examinar y alimentarse de todos los contenidos que tenemos. Tenemos más de 850 enseñanzas de todo tipo dentro de nuestro canal. Y también, invitarle a que si usted ya está suscrito, pues que le dé clic a la campanita de notificaciones, que active las notificaciones para que al tener un contenido nuevo, un video nuevo, pues usted se pueda enterar de primero y sea el primero en verlo y en estar ahí. Invitarles también a que hagan sus comentarios con respeto, sí, si tienen alguna pregunta, estamos dispuestos a responderles. Estamos estudiando entonces el libro de Jeremías, continuamos con el estudio del profeta Jeremías y después de las profecías, ya estudiando la segunda parte, después de las profecías sueltas que Jeremías hace con respecto a la restauración, aquí en el capítulo 34 viene una amonestación al rey Sedequías. Recordemos que el libro de Jeremías no está escrito en orden cronológico y para poder entenderlo, usted de pronto se habrá dado cuenta que un día le habla a Sedequías y al siguiente capítulo le habla en el tiempo de Josías y en el tiempo de Joacás. Él no está escrito en un orden cronológico, tenemos nosotros que armar el paquete, el orden en nuestra cabeza, en nuestra mente, para poder entenderlo. Y en el capítulo 34, pues hay una amonestación a Sedequías y una amonestación al pueblo de Israel por la violación de un pacto que ellos incumplieron. Entonces dice el capítulo 34, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra, bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová: he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego. Y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada, en paz morirás. Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti. Y te endecharán diciendo: ay, Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Entonces vemos en esta primera parte cómo hay una amonestación de parte de Dios hacia el rey Sedequías. Vamos a entender primero un poquito en contexto. El rey Sedequías fue el último rey de todo el linaje de reyes antes del exilio final. Recordemos que hubo antes un par de exilios. El rey Nabucodonosor y sus ejércitos se llevaron parte de la gente una primera vez, luego una segunda vez, pero todavía quedaba gente. O sea, en este momento ya habían personas exiliadas
ya había un grupo de personas en Babilonia y el rey Sedequías era el que estaba gobernando. Aquí nos dice la palabra, entonces en el primer versículo nos cuenta el contexto. Dice que contra Jerusalén peleaba el rey de Babilonia, todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades. O sea, la guerra era fuerte y no era solamente el rey de Babilonia, o sea, habían muchos ejércitos y muchos enemigos atacando al mismo tiempo, eh, al mismo tiempo a Judá y a Jerusalén. Y esto nos deja ver entonces una realidad, como la palabra de Dios que ha dicho por boca de Jeremías se ha ido cumpliendo. Ahora, todo esto vino ¿por qué? Recordemos siempre, que no se nos pierda de vista, que todo esto vino a causa de la desobediencia, que todo esto vino a causa del quebrantar los mandamientos, del quebrantar el pacto de Dios. Y entonces dice el versículo 2, dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, háblale a Sedequías, rey de Judá, y dile, o sea, aquí venían palabras directamente para el rey Sedequías. ¿Y qué le dice Dios a Sedequías por boca de Jeremías? Así ha dicho Jehová, yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego. Y tú no escaparás de su mano, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado. ¿Qué pasaba con Sedequías? Sedequías estaba muy confiado de que no les iba a pasar nada. Sedequías estaba muy confiado de que iba a haber una solución, y Sedequías cometió un error grave, y es que se rebeló en contra del rey Nabucodonosor, se rebeló en contra del rey de Babilonia. Eh, Cuando Jeremías le había dicho, ya con mucha antelación, que no se rebelaran, que no se, que no hicieran oposición en contra del rey de Babilonia, porque ese exilio era la voluntad de Dios. Sin embargo, Sedequías no quiso escuchar. Sedequías no quiso oír las palabras, sino que se llenó de obstinación, de terquedad, y muy llevado de su parecer, intentó hacer alianzas con otras naciones, con otros pueblos, sobre todo con Egipto. ¿Para qué? Para tratar de contrarrestar esa guerra que tenía Babilonia en contra de ellos. Y aquí Dios le da una palabra, una vez más le dice, Sedequías, Sedequías, así ha dicho Jehová, yo voy a entregar esta ciudad al rey de Babilonia, y él va a destruir todo, va a acabar con todo, y a ustedes lo van a llevar. Sin embargo, pese a estas palabras, Sedequías seguía adelante. Y aquí le da una profecía bastante fuerte, y le dice, usted no se va a escapar, usted no se va a poder librar, usted va a ser apresado, dice, va a ser entregado en sus manos, dice el versículo 3, y tus ojos, aquí hace énfasis en los ojos, y ahora les voy a explicar por qué, verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. En Babilonia entrarás. Ahora, también en el versículo 4 le dice unas palabras, dice, sin embargo, dice, con todo esto, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá, así ha dicho Jehová acerca de ti, no morirás a espada, en paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti las quemarán por ti. Mire, sin embargo, Dios le dice a Sedequías, usted va a morir tranquilo, usted va a morir en paz, y se van a acordar de usted. Ahora, mirando la historia, mirando un poquito la historia que está en Primera de Reyes y está en Crónicas, nos damos cuenta de que Sedequías fue un hombre que no estuvo de acuerdo con Dios, que no caminó con Dios. En los libros de Crónicas y de Reyes nos dice que él hizo lo malo delante de los ojos del Señor y se rebeló contra el rey de Babilonia. Ahora, ¿qué pasó? Que una vez que Sedequías se rebela contra el rey de Babilonia, comete ese error de rebelarse, pues el rey de Babilonia se enfurece muchísimo y se viene con todo su ejército, se viene con todo contra Sedequías,
lo reúne sus hijos y mata a sus hijos delante de sus ojos, y luego Sedequías le saca los ojos y se lo lleva a Babilonia preso. Es muy triste, ¿verdad? Muy triste ese final de Sedequías. Pero leyendo este pasaje podemos entender y comprender que hay muchas personas que son como Sedequías. Muchas personas que son como Sedequías en el aspecto de que ¿qué más les tiene que pasar para escuchar la voz de Dios y para obedecer su palabra? Hay personas que han escuchado la palabra de Dios, que se les ha hablado una y otra vez y otra vez. Sin embargo, siguen obstinados en querer hacer su voluntad, en querer en querer vivir de acuerdo a como ellos les parece y alejados de Dios. Y son tercos, son cerrados, son obstinados y dicen: yo busco a Dios a mi manera, es que a mí me parece que así no debe ser. Esas palabras de Dios, o sea, y menosprecian las palabras de Dios y las palabras de los siervos. Así como terminó Sedequías, así como terminaron sus hijos. Piense bien en eso. A lo mejor usted es uno de esos Sedequías que está obstinado, que está enceguecido y que está en contra de lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué más tiene que pasar para que usted escuche la palabra de Dios? ¿Acaso tienen que morir sus hijos? ¿Acaso tienen que pagar las consecuencias sus hijos, sus familiares o las personas que dependen de usted? ¿Acaso tiene que usted quedarse sin una parte de su cuerpo? En el caso de Sedequías, pues se quedó sin los ojos, se quedó ciego. Pero bien, podríamos pensar en un quebranto de salud, incurable, en una situación grave. Entonces yo pregunto, y le pregunto a usted, amable oyente, ¿qué más le tiene que pasar a usted para que escuche la voz de Dios? ¿Acaso tiene que vivir una desgracia? ¿Acaso tiene que vivir un quebrantamiento de salud? ¿Acaso tiene que ver morir a sus hijos o ver enfermo a sus hijos o alguna crisis fuerte para que usted reaccione? Se cree en el contexto histórico que Sedequías en ese camino a Babilonia se arrepintió. Muchos estudiosos piensan eso, que Sedequías tuvo un arrepentimiento y volvió su corazón a Dios. Pero volvió su corazón a Dios cuando ya estaba enfermo, cuando ya se quedó sin sus hijos, cuando ya estaba quebrantado de salud, cuando ya no tenía nada. Y entonces la pregunta en esta primera parte es: ¿qué más le tiene que pasar a usted para que escuche la voz de Dios? Es tiempo de reaccionar, es tiempo de escuchar, es tiempo de obedecer. No espere a que le suceda una desgracia, no espere a que le suceda una calamidad o a que venga una crisis fuerte en su vida para reaccionar. Es tiempo de que usted tome una decisión ahora. Dice en la segunda parte, entonces, a partir del versículo 8, que durante el gobierno de Sedequías, ellos hicieron un pacto. Voy a leer, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo:
Al cabo de 7 años, dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo, y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Entonces aquí en esta segunda parte nos encontramos que Sedequías, el rey Sedequías, hizo un pacto con el pueblo. ¿Para qué? Para promulgarle libertad. Y vamos a poner un poquito esto en contexto histórico para que usted me entienda hoy. Había dentro de la Torá, dentro de la ley, dentro de los mandamientos de la Torá, había un mandamiento que decía que, que las personas no podían ser esclavas a perpetuidad. Ahora, vamos a entender por qué había esclavitud en el pueblo de Israel. Había esclavitud por varias razones. Primero, los esclavos se daban, primero pues porque una nación, un pueblo conquistaba a otro, y las personas conquistadas, los habitantes de esa nación, pues se convertían en un botín de guerra y quedaban esclavizados. Eran como prisioneros de guerra, como se dice actualmente. Y esos prisioneros de guerra, pues ellos lo utilizaban como mano de obra y quedaban prácticamente empeñados con la nación que los conquistó. Esa era una razón por la cual habían esclavos. O sea, Israel conquistaba unos reinos y esas personas que ellos tomaban, pues quedaban esclavos del pueblo de Israel. Pero también otra razón por la cual había esclavitud es por las deudas. Si una persona le debía dinero a otra y no podía pagar, entonces la ley decía que esta persona, pues el deudor, la persona que le debía dinero al otro, al prestamista, pues si no podía pagar, tenía que darle a sus hijos o él mismo servirle durante 6 años a esa persona. Y durante esos 6 años, pues él quedaba como en una especie de empeño. Él quedaba esclavo durante esos 6 años y era obligación por la ley, por la Torá, en el 7.º año, eh, liberarlo. Ese 7.º año ellos tenían que liberar esclavos. Pero por la codicia y por la avaricia y por no perder la mano de obra, pues ellos no liberaron a nadie, sino que ellos querían seguir esclavizando estas personas, y eso aquí estamos hablando de que sobrepasaron uno de los mandamientos. Ahora, también ellos habían sobrepasado otros mandamientos y no habían cumplido muchos mandamientos más. O sea, eso era lo que Dios les reclamaba.
desde la idolatría hasta la honra a los padres, el tema de la esclavitud, el tema del año sabático, bueno, en fin, ellos no habían cumplido los mandamientos. Y aquí entonces vemos cómo Sedequías, digamos que tiene un brote de espiritualidad, vamos a mirarlo así, tiene como un chispazo de espiritualidad y dijo, no, pues entonces venga, aquí estamos haciendo las cosas mal, vamos a liberar los esclavos. Y dice que él hizo un pacto, dice que él hizo un pacto que cada uno liberase los esclavos, lo oyeron los príncipes, em, las personas de su corte, digámoslo así, su consejo de ministros, y, y dice que lo oyeron los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre a cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, y que ninguno los usase como siervos, y obedecieron y los dejaron. Pero dice en el versículo 11 que después se arrepintieron. Ahora, ellos hicieron un pacto delante de Dios, vamos a tratar de interpretar este pasaje. Hicieron un pacto, dice que mataron un becerro, lo dividieron en dos, pasaron por en medio, o sea, se fueron al templo y allí hicieron una ceremonia, hicieron un pacto delante de Dios. Un pacto es una cosa muy delicada, un pacto es una cosa muy sagrada delante de Dios, y Dios se toma en serio el tema de los sacrificios y el tema de los pactos. O sea, ellos hicieron un pacto delante de Dios de que iban a liberar los esclavos, de que seguramente reconocieron que estaban incumpliendo uno de los mandamientos, y esto a Dios le agradó. Ahora, ¿por qué ellos hicieron ese pacto? Podemos ver ahí más adelante, en el contexto del pasaje, que ellos estaban invadidos, ellos estaban sitiados por Nabucodonosor, y cuando ellos hacen el pacto, después de que ellos hacen el pacto, pues Nabucodonosor, los ejércitos se van, los ejércitos que los tenían sitiados de un momento a otro, desaparecieron, se fueron, y entonces ellos dijeron, no, pues aquí hay un milagro, Dios nos hizo un milagro. Y cuando ellos ven que los ejércitos se van, que los ejércitos desaparecieron, entonces dice ahí que se arrepintieron del pacto que hicieron y volvieron otra vez a tomar los esclavos, volvieron otra vez a tomar, a echar eso para atrás. Y ahí es cuando Dios les tiene que hablar, y ahí es cuando Dios les dice en el versículo 12, así dice Jehová Dios de Israel, versículo 13, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo, que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido, y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia, en la cual es invocado mi nombre, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Mire, de todos los mandamientos que ellos habían incumplido, o sea, que el pueblo de Israel había incumplido todos los mandamientos. Y aquí, o sea, ¿qué era lo que Dios estaba esperando? Que hubiera un arrepentimiento verdadero. Dios estaba esperando que el pueblo empezara a reaccionar y que por lo menos cumplieran uno de los mandamientos. Y así fue lo que pasó. Aquí, en un momento dado, reaccionaron, cumplieron un mandamiento, pero luego se echan para atrás. Porque eligen cumplir un mandamiento que para ellos pues es muy difícil. ¿Por qué? Porque la esclavitud representa mano de obra gratis para los empresarios, para los agricultores, para los ganaderos, bueno, para toda la gente. La esclavitud representaba mano de obra gratis, y se les va la mano de obra gratis,
pues entonces ahora tienen que pagar. Por eso se arrepienten. Y se arrepienten porque ya no tienen el agua al cuello de los babilonios. Y aquí aprendemos algo bien especial, mis amados. Mire, Dios espera que cumplamos los mandamientos, pero tenemos que aprender una lección. Y es que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dios, mire, dice la palabra de Dios, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí estos hombres eh, prácticamente estaban burlándose del Señor, burlándose de un pacto. Y para Dios los pactos son muy delicados. ¿Cuántas veces usted, amado Hijo de Dios, ha prometido cosas? ¿Cuántas veces usted en oración ha prometido cosas delante de Dios y luego no las ha cumplido? Luego se vuelve atrás. A Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada esa actitud. Dios está esperando una verdadera conversión. Y en ese tire y afloja, usted puede quedar atrapado. Usted puede quedar eh, encadenado. Ahora estamos hablando de libertad de los esclavos. Muchas veces eh, nosotros mismos nos encargamos de encadenar a otras personas. Cuando tenemos eh, cosas pendientes, cuando tenemos resentimientos, cuando tenemos... eh, hay personas que nos caen mal, muchas personas que nos han hecho muchas cosas. Y entonces, a causa de eso, cargamos mucho resentimiento, mucha ira contenida contra esa persona que habló mal de nosotros, que nos hizo mal, que nos hizo daño, que nos trató mal. Y cuando nosotros cargamos, tenemos esa ira contenida y tenemos ese resentimiento y esa amargura, es como si tuviéramos esclava a esa persona en nuestra vida. Lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que dejar ir, que tenemos que aprender a perdonar, que tenemos que aprender a perdonar a quien nos hizo daño, a quien dañó nuestra vida, quien dañó nuestra integridad. Yo sé que para muchos esto es difícil, pero es una de las grandes verdades que el Evangelio a nosotros nos dice. Aprender a perdonar, aprender a bendecir a los que nos maldicen, aprender a perdonar al que nos hace daño, aprender a hablar bien de aquel que habló mal de nosotros. Ahora, una cosa es perdonar y otra cosa es reanudar la relación. Ahora vamos a mirar esto un poquito más en contexto y voy a poner un ejemplo claro. Puede que a lo mejor usted haya tenido una relación una relación sentimental donde hubo maltrato. Hay muchas mujeres y muchos hombres que han sufrido de esto en sus relaciones, malos tratos, incluso golpes, maltrato físico, todo eso. Por esta situación, pues bueno, quedó una herida, quedó un resentimiento, quedó un dolor en el corazón. ¿A qué nos llama el Señor? A perdonar. El Señor nos llama a perdonar a aquella persona que nos hizo daño. Pero no necesariamente tenemos que reanudar la relación. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Yo sé que hay muchas mujeres que han recibido malos tratos por parte de sus parejas. Y entonces a lo mejor están preguntando, pero entonces, ¿tengo que volver a tener una relación con él? No, simplemente perdone, perdone. Que si es de Dios, pues Dios se encargará de curar toda herida y hará ese milagro de sanar la relación. Pero lo más importante es que usted no cargue resentimientos, que usted no cargue resentimientos en su vida, que usted deje ir libre a aquella persona,
por la cual usted está amarrada o amarrado en una cadena de amargura, en una cadena de dolor. Amado Hijo de Dios, aquí el Señor nos ha hablado de una forma bien especial. Primero, con el ejemplo de Sedequías. Dejar a un lado la terquedad, la obstinación y escuchar la voz de Dios. Pero por otro lado, aprender a soltar las cargas, aprender a soltar y saber que cuando se hace un pacto con el Señor, que cuando le hacemos una promesa al Señor, pues es una cosa muy delicada, es una cosa muy, para Dios es muy importante, porque Dios no está jugando. No juegue con Dios, no juegue con el Señor. Por favor, cuando usted hace un pacto, cuando usted hace una promesa delante de Dios, cúmplala y manténgase en esa promesa, porque después vienen las consecuencias. Ahora, otra cosa que vemos aquí es que ellos hicieron esta promesa, hicieron todo este acto mientras estaban con el agua al cuello de los babilonios. Pero cuando la tormenta pasó, cuando el ejército se fue, cuando ya se vieron que estaban libres, entonces volvieron atrás. Y esto es también otro error muy común que mucha gente comete. Cuando estamos en medio de la tormenta, cuando estamos en medio de la crisis, cuando estamos en medio de la situación difícil, gritamos, clamamos, buscamos al Señor, vamos a la iglesia, pedimos oración, ayunamos, porque estamos viviendo una crisis. Pero cuando el Señor cumple la petición, pero cuando el Señor hace el milagro, pero cuando el Señor abre la puerta que era imposible de abrir, muchos se olvidan de Dios. Muchos ya no vuelven a la reunión. Muchos ya ni contestan el teléfono de sus pastores. Y muchos ya ni quieren saber nada. Y así no es, mis amados. Así no es. No podemos buscar a Dios solamente por el apresuramiento de una crisis. Tenemos que aprender a buscar al Señor en todo tiempo. En todo tiempo. Y cuando el Señor responde y cuando el Señor trae la respuesta y hace el milagro, con más ganas tenemos que buscar. Con más ganas tenemos que arrodillarnos, con más ganas tenemos que entrar en la presencia para darle gracias y contarle a otro lo que el Señor ha hecho. Eso es el ser un verdadero creyente, un creyente agradecido. Amado Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad de venir delante de ti, de estar en tu presencia, de deleitarnos en tu amor, de deleitarnos en tu gracia y en tu misericordia. Yo quiero en esta mañana agradecerte por todas las cosas maravillosas y especiales que tú mismo has hecho en nosotros. Gracias porque tú mismo nos has amado, nos fortalece, nos levanta, nos llena, Señor. Has sanado nuestros corazones. Padre Santo, ayúdanos a dejar de lado toda terquedad, toda obstinación, Señor. Ayúdanos a examinarnos, examina nuestro corazón. Como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad. Padre Santo y poderoso, en esta mañana nosotros venimos ante ti y dejamos sobre tu altar toda terquedad, toda obstinación, Señor. El ser llevados de nuestro parecer. Ayúdanos a escuchar tu voz, a cumplir tu palabra, Señor, a cumplir tus mandamientos y a obedecerte. Hoy, mi Señor, ayúdanos a cumplir los votos, las promesas, los pactos que hemos hecho delante de ti, Señor. Perdónanos si en algún momento nos hemos vuelto atrás. Perdónanos, Padre Dios, si en algún momento hemos dicho algo, hemos hablado algo, hemos prometido algo y no lo hemos cumplido, mi Señor. O lo cumplimos pero nos volvimos atrás. Ayúdanos, Señor, a tener una creencia firme en ti todos los días de nuestra vida.
a permanecer firmes contigo a cada momento y a cada instante. Padre Santo y Poderoso, hoy te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a vivir en libertad. Y hoy, Señor, delante de tu presencia, liberamos, Señor, a todo aquel que hemos atado a través del resentimiento, a través de la amargura, Señor, a través de esos lazos de amargura, porque nos han hecho muchas cosas. Yo le invito a que usted hoy ore por esa persona que le hizo tantas cosas, que le hizo daño a su vida. Y hoy libere esa persona, porque usted se ha atado en medio del resentimiento, en medio de la amargura. Y dígale hoy, fulano de tal, dígalo con su nombre. Yo hoy te libero de mi resentimiento. Hoy suelto mi amargura. Hoy suelto mi resentimiento. Y me declaro libre también por la sangre de Jesús de ese resentimiento y de esa amargura, de ese rencor, de esa rabia, de esa ira que tenía. Y en el nombre de Jesús, así como tú me perdonaste, yo perdono a quien me ha hecho daño, a quien me ha causado tanto dolor. Padre Santo, yo te doy muchas gracias. Muchas gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre Santo y Poderoso, yo te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.